Y pues acá. ¿Qué dice? Share, esta pantalla. Share. Bien. Vamos. Bien. Esto por acá. Permiten. Ahora sí. Bueno, solo para chequear lo que estamos acá, vemos en la pantalla. Sí, más o menos, no sé del todo. Hay un. O sea, que me hay que guardar acá. Y los que están en el Zoom ven la PPT, ¿verdad? Sí. Sí, profesor. Bien, estamos bien. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, arranquemos. Bueno, ahora estoy solo, la doctora Mazarino, los que estén en el Zoom, directamente háblenme, como si estuviesen en clase, por las dudas que no vea el chat. Y arranquemos. ¿Estamos bien? Esta clase es una clase que la dividimos en dos clases. Esta bolilla la dividimos en dos clases, porque capaz que es un poco mucho para una sola clase. Entonces, la dividimos en dos clases. Hoy vamos a, dentro de los bienes jurídicos protegidos, bancos de datos y horas multimedia. El lunes seguimos con servicios integrados y sitio web, ¿tá? Pero es una bolilla sola. ¿Ok? Bien. Arranquemos, entonces. Bases de datos. ¿Qué es una base de datos? ¿Qué es lo que estamos hablando hoy? No es tímido, no hay respuestas incorrectas. Es una cosa sencilla. Profe, Sí, ¿puede ser que una base de datos sea como un centro donde se concentran datos de determinadas personas? sí. ¿Y por qué personas? Yo pienso que por un grupo específico, porque no es lo mismo la base de datos que tiene la policía, por ejemplo, cuando nos hacemos la cédula, a la Ujú. base de datos que puede tener Creditel sobre sus clientes. Perfecto. Yo también sería como un soporte, digamos, pienso como un soporte donde se almacena información. Ahí va. Yo por eso preguntaba por qué personas. Digamos. Sí. Puede haber bases de datos de, sí, meteorológicas, por ejemplo, de datos del tránsito. Al fin, es exactamente eso. Base de datos, hay gente en doctrina que distingue entre lo que sería un banco de datos y una base de datos. Acá en realidad vamos a hablar de base de datos y banco de datos. Voy a cerrar la puerta porque entra mucho ruido, perdón. Vamos a hablar de base de datos y banco de datos en forma indistinta, como si fuesen sinónimos. La diferencia que hay cuando ustedes estudian en algún libro o en algún texto o lo vean por ahí, es que el banco de datos, la verdad es que es algo más rudimentario, si se quiere, que una base de datos. Banco de datos simplemente es un lugar donde se almacenan los datos y punto. La base de datos
tiene un poquito más de inteligencia o mucho más inteligencia, y eso es lo que realmente nos importa a los efectos de la protección. ¿Tá? Cuando hablamos, bueno, vamos a seguir un poco Cuando hablamos de base de datos, en realidad estamos hablando de un grupo de creaciones que son fundamentales para el movimiento económico y para el movimiento de los datos que nosotros tenemos. Todo lo que nosotros manejamos está respaldado o chupa datos o le da datos a una base de datos, ¿tá? De distintas formas, calidad y color. Es muy importante esto, son elementos súper complejos, la base de datos, porque incluyen los datos, incluyen la inteligencia de la misma, incluyen los productores, los distribuidores y demás. Aquí, por ejemplo, tenemos una definición técnica. Yo le estaba preguntando qué es una base de datos. ¿Está? Podría ser perfectamente la que está aquí en esta PPT, que es el conjunto de elementos de información seleccionados de acuerdo con criterios determinados y estables, dispuestos en forma ordenada e introducidos en un sistema informático al que pueda acceder un cierto número de usuarios. Su finalidad principal es la respuesta a una determinada búsqueda de información de manera eficiente. ¿Está? En la ley de datos personales, que se ocupa de este tema, no desde el punto de vista de la protección jurídica de la propiedad intelectual de la base de datos, sino de los datos personales que muchísimas bases de datos almacenan, esto ya lo vimos en derecho informático, la define como conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su información, almacenamiento, organización o acceso. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda? Compañero de Zoom, que creo que era Pablo, habló de Creditel y habló de la policía. ¿Qué otra base de datos se les ocurre que pueda haber? Como para hablar de ejemplos concretos. La de Bogotá, por ejemplo. ¿Qué otra más? Hay una muy famosa que incluso está siendo objeto de regulación, no de regulación, la quieren regular, en la que dicen que hay incluido con 1,5 millones, casi 2 millones de usuarios. Conexión ganadera. Conexión ganadera. Una conexión ganadera seguramente tiene una base de datos. Yo estaba pensando en Clarín. Eso es una base de datos que nos afecta muchísimo y tiene un montón de implicancias legales. ¿Ustedes entienden por qué? Porque la base de datos declaren cómo se forma. ¿Alguien sabe cómo funciona? ¿Han escuchado hablar de Clearing? Sí, seguro, estoy seguro. ¿Alguien en el Zoom sabe cómo se forma el Clearing? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está compuesto? Sí. Puede ser que funcione, que es una base privada de datos, que es a nivel internacional incluso. O sea, acá se llama clearing, en otros lugares tiene otro nombre, pero puede ser que sea una base privada donde pagan las empresas para obtener la información y para inscribir a esa persona en esa base. Exacto, exacto. El Clearing Informes en Uruguay es propiedad de una empresa americana que se llama Equifax. Hay muchas de este tipo. En Estados Unidos es muy importante porque el crédito, el sistema de crédito de Estados Unidos funciona a través de puntajes que las personas obtienen, y esos puntajes salen de este tipo de base de datos. ¿Cómo funciona la base de datos de Equifax, de Clearing? La verdad que nunca la vi, o sea que no sé cómo funciona a nivel de lo que vamos a proteger, pero es como usted dijo, no sé quién fue que habló porque no vi el nombre. Correcto. ¿Cómo, perdón? Pablo corría por acá. Perfecto. Lo dijiste muy bien. Las empresas pagan un fee mensual, no es muy caro, creo que son unos $100 o algo por el estilo, para poder obtener datos de la base de datos y además registrar los datos. Entonces, la empresa, yo voy a pedir un préstamo, Matías Fierro va a pedir un préstamo, o voy a pedir, ya sea un préstamo en dinero, o voy a pedir un producto en cuotas, ¿no? Voy a una empresa de celulares a que me venda la nacional con un programa de cuotas, de planes, de gigas, de lo que sea. O voy a comprar un auto, o cualquier cosa. Esa empresa pregunta por mí con mis datos, y la base de datos le arroja todos mis datos. ¿Qué es lo que le va a arrojar? Todas las preguntas que hicieron empresas previas a mi consulta, todos los bancos donde yo tengo información, toda la casa de crédito donde pasé, las tarjetas de crédito que uso, el monto que estoy gastando en la tarjeta de crédito,
cuánto gasto y cuánto pago de tarjeta de crédito, si ya pedí un celular en otra empresa, si ya tengo otro celular, si yendo caso del celular, si compré un auto, si no compré un auto. Y toda esa información es dada por las empresas que me otorgaron crédito o que preguntaron por mí. En esa ficha van a aparecer mis datos personales, mi domicilio, va a aparecer un puntaje, que no me acuerdo si va del 0 al 10 o del 0 al 100, pero no importa, un puntaje de qué tan buen deudor soy yo, y qué tan buen deudor soy yo es en función de la cantidad de crédito que tengo otorgado, la cantidad de ingresos que tengo declarado, si es que lo tengo, y cómo fui cumpliendo en el pasado con mis cuotas. Y ahí estamos, les aseguro, inscritos todos los uruguayos, porque todos en algún momento compramos un celular, todos en algún momento tuvimos una tarjeta o tenemos una tarjeta de crédito, cobramos un salario, pedimos un préstamo. O sea, si tenemos más de 18 años, seguro que Clearing tiene información nuestra. ¿Ah? Hay muchísimas otras bases de datos, pero esta es una base de datos crucial. Entonces, ustedes se dan cuenta del valor que tiene eso, no solamente para Equifax, sino para todos los que la consultan y aportan datos para eso. ¿Dónde está el valor de la base de datos? El valor que queremos proteger jurídicamente. O la vulneración que pueda existir sobre Bueno, esa base sí, de datos. está perfecto. Por eso esta base de datos y otras similares a estas tienen que estar inscritas, como lo vimos, según la ley 18.131, pero yo me refiero al valor respecto a la propiedad intelectual. Como derecho de autor. Bueno, eso lo vamos a ver después. El valor que yo quiero decir es el conjunto de mecanismos que hacen para cruzar los datos. Es un sistema que no es para nada sencillo. Ustedes vieron la cantidad de datos que tienen, la cantidad de inputs que esos datos tienen. O sea, ellos tienen que tener por un lado mi identidad, mi domicilio por otro lado, la cantidad de crédito que yo pido, o sea, todos los datos que confluyen hacia mí, ellos los van obteniendo de diferentes lugares. Y esa inteligencia, en ese caso de clearing, y hay otras bases de datos que después vamos a ver, es lo que nosotros, desde el punto de vista de los derechos de la propiedad intelectual, buscamos aprender. ¿Estamos? Entonces, esa base de datos incluye la inteligencia de los datos. Cuando yo pregunto por usted, me va a tirar un montón de datos. Esa inteligencia atrás, que me va a tirar todo ese montón de datos, requiere un montón de esfuerzo, de programación y demás, pero también hay datos que son suyos, ¿no? Están sus datos personales y demás, por eso vamos a seguir un poquito para adelante. En este sentido, cuando yo decía que es lo que queremos proteger, hay como dos grandes fuentes o dos grandes filosofías de protección respecto a la base de datos. Cuando hablamos, siempre estamos hablando desde la perspectiva de la propiedad intelectual. ¿Tá? Por ahora dejemos de lado todo lo que se refiere a los datos personales, la protección de los datos y demás. Siempre desde la perspectiva de la propiedad intelectual. Es decir, de la protección tanto moral y patrimonial, como vimos al principio del curso. ¿Se acuerdan que los derechos de autor o la propiedad intelectual en general tienen como dos variantes, ¿no? Está la parte moral y la parte patrimonial. Vamos a hablar siempre desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista, y cuando hablamos de base de datos, existen como dos universos de concepción. Claramente está el criterio de originalidad, que es el que funciona en nuestra legislación. Es decir, ¿cuál es el criterio? Cuando hablamos del criterio de originalidad, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la inteligencia que existe para administrar los datos y entregarlos como uno solo. No sé si me van siguiendo. Por ejemplo, datos meteorológicos. Hay un montón de datos meteorológicos. Está yo qué sé, la presión atmosférica, la humedad, en fin. Entonces la base de datos van juntando todo eso y arrojan un dato nuevo, que es el que se utiliza para poder trabajar sobre los pronósticos. Lo mismo pasa con el clearing de informes. Se obtienen un montón de datos, se mezclan en un cerebro de la base de datos y arrojan un informe completo sobre una persona. ¿Ah? Lo mismo pasa con la base de datos jurisprudenciales. Uno va a buscar sobre un tema, por ejemplo,
jurisprudencia sobre casos de propiedad intelectual en base de datos, podría ser uno, y las bases de datos jurisprudenciales utilizan todos esos inputs que nosotros metemos para arrojarnos un dato clave. La originalidad está en la persona que armó la inteligencia, el programa, la forma en que maneja esos datos y arroja datos nuevos. ¿Me van siguiendo? Bien. Profe, ¿puede repetir, por favor, que se me trancó? ¿Qué parte? Esta última parte que dio como un cierre de lo que sería el criterio de originalidad en el caso de las bases de datos. Perfecto. El criterio de originalidad de la base de datos, me refiero a eso. Es cuando la base de datos administra los datos de inputs de una forma original, nueva, novedosa. Me explico, por ejemplo, bueno, capaz que ustedes son muy jóvenes. ¿Ustedes alguna vez vieron una guía telefónica? Sí. La guía telefónica es una base de datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de las páginas amarillas? ¿Alguna vez vieron páginas amarillas? Sí. Las páginas amarillas son una base de datos. ¿Cómo está armada la guía telefónica? Tradicionalmente. Teléfono. No. Eh, Alfabéticamente. Alfabéticamente, exacto. ¿Está? Entonces, a lo que me refiero es, el criterio de originalidad es ese. Por supuesto que no hay originalidad en una base de datos que esté ordenada alfabéticamente, pero para que ustedes entiendan es, si yo creara una base de datos nueva y la administro alfabéticamente, si alfabéticamente no hubiese habido antes una base de datos ordenada de esa forma, no, ahí estaría la originalidad, porque la ordené en forma alfabética. Hay otras formas de ordenar los datos, y cada forma de esas, si es original, es lo que uno tiene que registrar. La idea de cómo se me ocurrió a mí administrar los datos. ¿Ahora me expliqué? Genial, profe, muchísimas gracias. Con las páginas amarillas, que me imagino que todavía debe existir algo así en Internet, había otro criterio que era por rubro. O sea, uno necesitaba un plomero, que buscaba plomería, plomero sanitario, y pum, arrojaba un montón de datos que después, además, seguramente se ordenaban o por el criterio de pago, porque había que pagar para estar en las páginas amarillas, con carteles más grandes o menores, y después el segundo criterio sería alfabéticamente. Ahí tenemos otra forma de ordenar los datos. De vuelta, hay que ver si eso es original o no es original. En todo caso, la protección desde el punto de vista de los derechos de propiedad intelectual, en Uruguay y en el resto del mundo, buscan proteger la originalidad de los mismos. ¿Tá? Y esto es muy importante porque en función de la originalidad de los mismos es donde se obtienen beneficios económicos, además de los morales, si es que a alguien le interesa decir yo inventé esta base de datos. ¿Estamos de acuerdo? La ley incluso uruguaya exige, como dice ahí en el artículo 5, no sé, ¿han leído la ley? ¿La han repasado de alguna manera? Voy a bajar el volumen de esto, por favor. Que la base de datos debe estar representada de alguna forma de expresión perceptible, ¿tá? Considerando especialmente su organización y clasificación. Doctora, adelante. Presentación de espectadores. Buenos días. Ahora no, ayúdeme. Bien, entonces, en nuestra legislación, en nuestro marco jurídico, la protección de la base de datos se enfoca en la originalidad de las mismas. Su estructura, la originalidad de la selección, en cómo está organizada. En el resto del mundo hay otro criterio que se suma a que le llaman el criterio sui generis, que parte de la base de una idea que en Estados Unidos le llaman sweat of the brow, es decir, el sudor de la frente. Criterio que además está recogido en Europa también, la normativa europea del 96. Y dicen esos sistemas jurídicos que las bases de datos se verán protegidas en cuanto a su originalidad, por supuesto, pero también en el esfuerzo que llevó a construirlas. ¿Esto por qué funciona así? La verdad que funciona así porque existen un montón de programas de software que también van a ser protegidos más adelante, que otorgan
bases de datos vacías o sistemas de bases de datos. Hay empresas inmensas, por ejemplo, Oracle, que se dedica a eso, y otras. Sistemas de lenguaje de base de datos, sistemas el mismo programas gratuitos de base de datos, donde uno puede empezar a armar su base de datos. Por tanto, si bien en Uruguay nos concentramos en la parte de la originalidad, ¿no? El principio de protección está en la idea de la originalidad, del principio creador. En otros sistemas jurídicos consideran que además también se protege el esfuerzo para la compilación de los datos. Y aquí esto puede llegar a generar algún tipo de polémica, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿La expresión formal se protege también? ¿Perdón? La expresión formal, ¿Qué sería la expresión formal? que lo que dice ahí, que debe estar representado. Bueno, la expresión formal justamente es el esquema en el que está Ah, armada la base de claro. datos, ¿no? Si usted tiene una expresión formal que ya fue utilizada antes, pero su esfuerzo para compilar los datos amerita que sea protegido, en muchísimos sistemas jurídicos del mundo lo protegen a través de las leyes de propiedad intelectual. Esto no quiere decir que en Uruguay no protejamos ese esfuerzo. Lo que quiere decir es que hay jueces que podrían llegar a entender, interpretando la ley, si es que la leyeron entre el artículo 5, el artículo 29 y leyes concordantes, que podría ser incluido el esfuerzo, porque la verdad que cuando yo les digo que hay una distinción, no quiere decir que en Uruguay no se proteja a texto expreso el esfuerzo, sino que no está contemplado a texto expreso. Y si no, podemos ir a proteger cuando haya algún tipo de daño al respecto, a través de leyes de la competencia legal y demás. Pero en principio, a mí lo que me importa que ustedes entiendan es esto, es que en el mundo, en Europa y en Estados Unidos y en otros países del mundo adoptaron estos dos criterios de protección de la base de datos, criterio originalidad, criterio sui generis, y en Uruguay, en el segundo criterio, no lo hemos contemplado en la ley. ¿Cómo venimos en el Zoom? ¿Me vienen escuchando bien? ¿Eso sí? Sí, sí, venimos bien. Sí, pero Perfecto. Cualquier cosa me paran y repetimos. Bien. La base de datos son obras ultra complejas. Las habrá más sencillas, como hablábamos originalmente, respecto a las guías telefónicas, y las hay las que son súper sofisticadas. Tienen un montón de sujetos involucrados atrás. Por un lado está el autor, que puede ser el autor intelectual de la base de datos. Está el productor de los datos. Está el operador de las redes, a través de las cuales los datos fluyen, navegan o se pueden obtener. Porque puede haber incluso bases de datos que obtengan datos de bases de datos, ¿no? Existen casos que después vamos a ver de, por ejemplo, bases de datos bibliográficas que obtienen referencias de obras que ya están indexadas en la biblioteca. Y finalmente está el usuario, que es en definitiva el que goza de los beneficios de la base de datos. Es decir, el que utiliza la base de datos para obtener los datos. Ya sea el policía que se fija en la base de datos antecedentes, ya sea la empresa que obtiene los datos que les dicen ustedes en el clearing, ya sea el estudiante de la facultad que va a la biblioteca a revisar algún tipo de libro. ¿Ok? En este punto vamos a enfocarnos un poco en lo que es el productor de la base de datos. ¿Alguien leyó la ley? ¿Saben lo que dice el artículo 29, por ejemplo? No me acuerdo. ¿Qué? No la leí ahora, pero Me parece bien. me acuerdo de haberla dado en informática. ¿Y qué dice el artículo 29? Sí, claro. Bueno, y los que están ahí en el Zoom, capaz que la tienen a la mano. Me refiero a la parte del rol de los productores, y esto también lo vamos a ver un poco más adelante, cuando, porque les dije que la clase se va a dividir en dos, y que vamos a ver esto y obras audiovisuales. muy bien, perfecto. Cuando vemos obras audiovisuales, que también es muy importante. ¿Qué número la ley, profe? 9.739, si no me equivoco. Ya la deberían tener recontranotada. A lo que voy es, cuando hablamos de bases de datos, y tengan en cuenta, para cuando hablemos de obras más complejas, como las obras audiovisuales, la legislación nacional, y esto está en línea con lo que es la legislación del planeta Tierra
le otorga la presunción legal de que el autor de este tipo de proyectos autorales es el productor. ¿Lo leo, José? No hace falta, pero con esto eso es a lo que yo quería explicarles. Entonces, tanto cuando hablamos de base de datos, cuando hablamos de obras audiovisuales más adelante, el productor es el dueño de los derechos morales y patrimoniales, salvo, obviamente, que haya pacto en contrario. Porque la mayoría de las veces, las bases de datos son creadas, como hablábamos en la clase pasada, en las anteriores, por codificadores, por gente que las diseña, por ahí diseñadores industriales o artísticos que le dan cierto color, cierto formato, la interfase gráfica y demás. Todo ese tipo de producciones claramente son producciones humanas, son producciones intelectuales, deberían estar protegidas, pero si no hay nada escrito, esto tenganlo en cuenta, esto es muy importante, es el productor el que se lleva los beneficios, tanto morales cuanto patrimoniales. Un poco rápido, ¿verdad? Eso. Bueno, ahí. 23. ¿Eh? 7 y la 23. Sí. Que yo acá los derechos morales y patrimoniales. Claro. Bueno, como venimos viendo, habrán visto que del mundo de interacciones humanas que surgen a partir de las bases de datos, se pueden derivar, y se derivan de hecho, un montón de problemas jurídicos, ¿tá? Tanto en cuanto al tratamiento de la información como en la calidad de la misma. Buen tip, gracias. No, por favor. Tuve muchos problemas para meterme al Zoom. No. Le pasa a cualquiera. Quiero agrandártelo, pero no puedo. No, está bien ahí lo ven bien, ¿no? Sí. Está. Veníamos hablando que hay mucha legislación al respecto, que no vamos a hablar acá de lo que ya vimos en Derecho Informático, la ley 18.331. Tengo claro que hay al menos una compañera que es de otro plan, que no hizo Derecho Informático, no sé si estará presente o no, pero de todas formas, vamos a evitar esa parte que ya fue estudiada en otra materia, respecto a la calidad de los datos de la misma. Son problemas jurídicos que se derivan de la base de datos, ¿ah? Porque yo puedo tener bases de datos que son, bueno, ahora lo vamos a ver más adelante, que son públicos, que son datos protegidos, que son datos personales y demás, pero siempre que hablamos desde el punto de vista de la protección jurídica de la base de datos como una creación intelectual, o sea, de propiedad intelectual, vamos a hablar del sistema organizativo y no de los datos. Lo que importa es el esfuerzo que se puso para generar la base de datos. Los problemas jurídicos que vengan a partir del contenido de la base de datos son otro tema, que puede ser también, claramente, y de hecho pasa con muchísima frecuencia, ahora después vamos a poner unos casos prácticos para resolverlos acá en clase, si lo resolvemos igual que la justicia o no, pueden venir también de tratamientos de derechos de autor. Porque yo puedo tener base de datos de diseños arquitectónicos, ¿no? O de novelas policiales. ¿Y hasta dónde llega la protección de derecho de autor de mi base de datos de novelas policiales? Claramente, si yo pongo toda la novela en la base de datos, voy a estar infringiendo la norma de derecho de propiedad intelectual. Si pongo los títulos, a ver, para que ustedes me entiendan, a mí, no sé ustedes, todos acá miramos Netflix o algún tipo de streaming de series. A mí me gustan mucho las, ¿cómo se llama? Las series negras escandinavas, las series policiales escandinavas. ¿Vieron alguna? Para mí son geniales. ¿Ah? ¿A vos te gustan? Son las mejores. Me gustan mucho. Yo podría crear una base de datos donde comparto con mis amigos o con mi pareja o al público, en forma gratuita o onerosa, un sistema de calificación de series policiales escandinavas, a partir de lo que está publicado en el catálogo de Netflix, que por cierto es una base de datos.
¿tá? Tiene muchísimas implicancias jurídicas que no vienen al caso, pero en el fondo, servicio de streaming es una base de datos donde uno puede ir a buscar series de todo tipo. Y aparte como personalizar, ¿no? Esa base de datos. Sea plataforma. Bueno, el algoritmo es una cosa que también vamos a ver más adelante, que un poquito lo vimos en la clase pasada, no es propio de la base de datos, pero claramente el algoritmo es algo propio de Netflix. Y obviamente, cuando yo empiezo a utilizar el servicio de streaming, que me muestra cada vez más, a mí que me gustan mucho, las series nórdicas policiales, ¿no? Entonces yo hago un catálogo del catálogo, hago una base de datos de la base de datos. La compañera que no llega a ver el nombre me dice, si yo pongo los títulos, está bien. ¿Por qué? Puede ser que esté mal, ¿alguien opina lo contrario? En realidad, es como que estás copiando esa base de datos y creando otra nueva, ¿no? ¿Sí? Pero esa base de datos en sí no está protegida por la propiedad intelectual, ¿Cuál? ¿La mía o la de Netflix? no, la de Netflix. ¿Hasta dónde llega la protección? Por lo que hemos visto hasta ahora. Sí. Por Es la pregunta que quiero hacer, que piensen en eso. por la originalidad. Sí. Lo que pasa es que ahí habría que crear otra base de datos que tenga otra originalidad. Porque si es la misma que Netflix, ya ahí sería un Ya para lo que está tipo de diciendo. plagio o... Bueno, pero un plagio momento. no, pero digo... Porque el servicio de streaming, el catálogo de Netflix es un catálogo de series o de películas, ¿no? O de documentales. El mío es el catálogo de las mejores series policiales escandinavas. Y lo voy a ordenar en función de el creador o de los puntos que hay que le fueron otorgadas en otro sitio web que se llama Rotten Tomatoes o IMDb. Entonces voy a absorber de la web, estamos armando un caso, ¿no? Bien. Vamos a ver de la web los puntos que fueron otorgados por los lectores del sitio IMDb, y en función de esos puntos, y con el catálogo de Netflix, yo les voy a arrojar cuáles son las mejores series de policiales escandinavas que hay. Estamos todos de acuerdo que si yo además les doy habilitación para que ustedes vean las series, si pudiera hacerlo por Netflix lo va a bloquear, pero si pudiera hacerlo, ahí estaría infringiendo el derecho de autor. Estamos todos de acuerdo ahí, ¿no? De las series que no produjo Netflix, porque ustedes vieron que Netflix produce series. ¿Ah? Por ejemplo, El Eternauta es una producción de Netflix. Pues ellos pusieron el dinero, otros pusieron el guión, otros pusieron la dirección, otros pusieron su cara, su lenguaje actoral y demás. No sé cómo habrá sido el contrato interno, pero como ya vimos, todos los derechos patrimoniales y autorales son de Netflix. En principio, a no ser que haya acto en contrario, son de Netflix. Los Netflix también, patrimoniales. los morales también. Morales también. Sí. Salvo que haya pacto en contrario, pone, dirigida producida por Netflix, ¿no? De hecho, es una coproducción de Netflix y otros, pero no nos vayamos porque vamos a perder el tiempo en eso. Netflix además tiene, el otro día me acordé de ustedes, porque estaba entrando para ver la serie de Escandinava y vi que estaban dando El Chavo del Ocho. Que el otro día me enseñaron que estaba de moda, y dije, mirá, estaba de moda El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho claramente no es propiedad de Netflix. Netflix debe estar pagándole a quien sea que sea el propietario de esos derechos para poder publicarlo en su catálogo. Pero volviendo al caso, yo hice una base de datos, como veníamos hablando. Todos estamos de acuerdo que si yo además transmito la serie, estoy infringiendo la normativa de derechos de autor. Pero si pongo los títulos, Como lo de los títulos, ¿de qué serían? yo qué sé, Muerte en Islandia, Decapitado en Estocolmo, cosas, no me acuerdo el nombre del Trape, no me acuerdo de los títulos ahora de la serie que he visto. Los títulos. Incluso puedo poner los links. Ahí ya tenemos otro problema más. Solamente es eso y nada más, digamos. ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede decir algo? No, bueno. ¿Usted cree que no? ¿Usted? No sabe. Yo tampoco sé. Eso habría que preguntarle a un juez. No sé de la doctora Mazzarino, capaz que sabe. Yo no lo tengo muy claro. Tenemos un lío bárbaro. Tenemos un lío bárbaro. En principio, ahora vamos a ver, cuando terminemos el tema les voy a plantear casos que fueron reales. Esto lo estoy inventando yo ahora. En principio, pareciera que si pongo los títulos,
No estoy infringiendo ninguna norma porque eso sí que son de dominio público, pero no se agarren de esto, vamos a verlo después y lo podemos dejar como paso para el lunes. Vamos a seguir esto, aquí está. Bueno, esto es lo que estábamos hablando. La base de datos tiene datos preexistentes, con lo que se crean datos nuevos, como hablábamos originalmente, y esos datos, como venimos hablando en este ejemplo de que pusimos en Netflix, tienen diferentes situaciones actuales. ¿Ah? Están las horas de dominio público. Claramente ahí no hay ningún problema, se pueden utilizar en forma libre. Están las horas de dominio privado. ¿Ah? Y acá está claro, la incorporación del texto íntegro requiere consentimiento previo y expreso del autor. Están las horas de dominio privado en citas cortas. Acá pareciera que estamos empezando a resolver lo que veníamos hablando. No se requiere consentimiento siempre que se mencione la fuente de identificación del autor conforme a las excepciones de cita reconocidas en la legislación autónoma. Si ustedes hubiesen leído la ley, y les pido que la vayan leyendo, porque les va a ser súper útil cuando venga el parcial, ni hablar cuando sean abogados, está bueno que la tengan leído, las preguntas que yo les venía haciendo respecto a Netflix, la habrían podido empezar a responder. Lo mismo con las indexaciones referenciales, que es exactamente lo que veníamos hablando recién. No requieren notación, son libres, porque no reproducen la obra, sino que la referencia. ¿Pasó algo relevante ahí en el chat? Yo lo dejo en el chat. Y también existen los resúmenes de obras protegidas, y por supuesto que están el tema de los datos personales, que no están en esta slide, pero que son a tener en cuenta a futuro. Marco normativo. Si no leyeron la ley, me imagino tampoco habrán leído el Tratado de OMPE, que es bastante más grande, ni el convenio de Berna, ni las normas TRIPS, pero si están en la Facultad de Derecho, es lo mínimo que tienen que hacer. Les sugiero que la lean, los invito a la misma. Acá, permitime, profe, una digresión. Lo que voy a decir es, protegido moralmente por mí, yo me hago cargo, esta carrera es muy fácil, cualquiera se recibe de abogado. Capaz que hay otras que son un poco más complicadas. Si yo me recibí de abogado, y lo digo por mí, cualquiera se recibe de abogado, se lo aseguro. Pero hay una sola cosa que tienen que saber, hay que leer. Es lo único que se pide. Así que bueno, bromas aparte, realmente todo lo que estamos hablando, independientemente de que tanto la doctora Mazzarino como la jefa, ¿no? Y yo, les arrojamos lo que venimos estudiando de fuentes de doctrina, fuentes de jurisprudencia, y por supuesto la ley, y casi siempre son opiniones nuestras. Todo nace a partir de la legislación. Por favor, péguele una ley. Bueno, antes de cambiar de tema, porque esta es la última slide respecto a la base de datos, voy a plantearles un par de casos que los tengo anotados, casos reales. Siempre me gusta hacer esto en las clases de diferentes materias. Antes de empezar con los casos, le pregunto si quedó algo que no fui suficientemente claro, alguna duda que les haya despertado, algún comentario. Por supuesto lo pueden hacer en cualquier momento, pero este es el momento idóneo para preguntar antes de cambiar de tema. O sea que, más que nada, digamos, lo que protege la propiedad intelectual, digamos, lo que protege nuestro país, digamos, sería la originalidad. Exacto. Y no el esfuerzo que se realizó al construir, digamos, esa base de datos. ¿Cómo es su nombre? Porque no me acuerdo. Nicolás. Nicolás. Déjenme hacer una precisión. Lo que usted dice no está mal, pero para estar bien me gustaría hacer una precisión. Nuestro país protege la base de datos desde el punto de vista de la originalidad. Punto. Apartado. Eso no quiere decir que en nuestro país el esfuerzo para compilaciones de datos no esté protegido. Simplemente, a diferencia de lo que sucede en Europa, lo que sucede en Japón, lo que sucede en Estados Unidos, y yo hago mucho hincapié en esto, porque las bases de datos más grandes del mundo, las más importantes y demás, generalmente nacen en esos países, a texto expreso,
tanto a nivel legislativo en Europa cuanto a jurisprudencial en Estados Unidos, también está protegido, a modo de derecho sui generis, el esfuerzo, ¿tá? Que nace de la doctrina del sudor de la frente. Se llama así la doctrina, lo pueden buscar, investigar al respecto. Eso no quiere decir que en Uruguay el esfuerzo no esté compensado. Lo que yo digo es, no está texto expreso puesto así en la ley. Incluso yo les dije, en un acto de osadía, porque en realidad lo digo como abogado, pero un juez debería opinarlo mucho mejor, si uno lee la ley nuestra, bueno, podría uno inferir que el esfuerzo también está protegido. ¿Tá? Y si no lo infiere, de todas formas, hay otras leyes y otras normas en tu sistema jurídico que podrían llegar a proteger el daño eventual patrimonial hecho al esfuerzo que usted hizo respecto a otras personas. Simplemente no está incluido a texto expreso en la ley de derecho, a texto expreso en la ley de derecho. ¿Está claro eso? Sí, sí, sí. ¿Ah? Pero es importante que ustedes sepan que en el mundo funcionan estas dos formas de protección. En realidad es una sola forma de protección, nada más que se protege tanto la originalidad como también el esfuerzo puesto en las mismas. Y acá voy con un caso que es real, es un caso del Reino Unido. En el Reino Unido, ¿alguno de acá es burrero, como se dice? Yo no sé nada del mundo de los caballos, pero hay gente que le gusta mucho, no sé en el Zoom. ¿Para qué no sabes que era aburrido? ¿Eh? ¿Para qué no sabes que era Si es aburrido? burrero, sabe lo que es burrero, ¿no? Exacto. Sí. Burrero se le llama, o se le llamaba, no sé, ahora capaz que han cambiado Sí, los sí. términos, a los aficionados a las carreras de caballo. ¿Ustedes saben algo del mundo de los caballos, de la carrera de caballo? ¿Cómo funciona? Ah, ¿Nunca vieron una carrera de caballos? ¿Ni en una película, nada? un gran premio, No. el Gran Premio Ramírez. Es el 5 o 6 de enero, ¿no? 6 de enero. 6 de enero. Acá, por ahí, por acá, por el Zoom, creo que sí. Alguien habló. No, le iba a decir, profe, que lo que sé de la carrera a caballo, que el que llega primero gana. Claro. El que llega primero, si te gustan los tangos, está lleno, ¿no? De hecho, está la expresión en Pampa y la Vida. Eso nunca la escucharon, estar en Pampa y la Vida. Viene de ahí, de la carrera que yo puse. Exacto, el que llega primero gana. Y hay un universo de personas que apuestan al que llega primero. Y como no es al azar, porque hay muchísimos juegos de apuestas que son al azar. ¿Estamos de acuerdo? La ruleta es al azar, ¿no? La lotería es al azar. La tómbola es al azar. Es cierto, los casinos, pues, tampoco, nadie me va a decir que nunca fueron a un casino. A casinos fueron, obvio, sí, alguna vez por lo menos, sí. Algún vicio algún tiene. vicio tiene. Sí. Vicio. No, acá no somos todos santos. Salvo la jefa sí es santa. Sí, sí, sí. Sobre todo ahora que no está. Díganle después que decimos eso de ella. Si ustedes van al casino, Y que le decimos a la jefa con cariño. ¿sí? A la ruleta, van a ver que muchas veces en los casinos, bueno, antes los ponían por lo menos, te ponen los números que van saliendo. Como si eso significara algo. Los números de la ruleta son totalmente al azar. En la carrera de caballos hay muchas cosas que juegan. A ver, En el ¿quién 5 de oro también hacen lo mismo. hace lo mismo? ¿De qué salió antes? Pegan en los kioscos como una estadística de la cantidad de veces que sale determinado número. Eso es un llamador engañoso a que vayas a apostar, pero no quiere decir nada. Aleatoriamente pueden salir siempre lo mismo. Porque en realidad es un reto aleatorio, ahorita Probabilidad. civil, digamos, Sí. porque hay una ganancia, una probabilidad de ganancia, no, es algo incierto, digamos, no hay una probabilidad de que yo gane Ninguna. o pierda también en eso. El cerebro humano tiene un sesgo muy grande, ¿sabes? Al principio de año estuve trabajando con unos muchachos que estaban programando un sistema que era para una base de datos, que la base de datos arrojaba canciones en forma aleatoria. Esto es un caso real, no es un caso jurídico, es un caso técnico. La base de datos arrojaba canciones en una base aleatoria, at random, como viste que uno pone el shuffle, no sé qué. El productor de la base de datos había detectado que los usuarios creían que no había aleatoriedad, porque salía la canción, digamos, A, 3 veces seguidas, o la canción A, B,
Entonces, el cerebro humano, según el productor de la base de datos, decía, ellos creen, los usuarios creen que no hay aleatoriedad, que le estamos poniendo las canciones con algún tipo de dirección, cosa que no era cierta, era completamente aleatorio. Entonces, estos muchachos con los que yo trabajé a principio de año estaban trabajando en un algoritmo para hacerle creer al usuario que los resultados eran aleatorios. Es decir, el algoritmo lo que hacía es, sacame las secuencias, o sea, cuando vos tengas una secuencia A, B, no la pongas. Cuando tengas una secuencia A, B, 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 no la pongas, ¿así? Para dar la sensación de aleatoriedad. Creando una paradoja. O sea, finalmente la base de datos arrojaba canciones, no de forma aleatoria, porque el algoritmo se las impedía, pero para que el humano creyera que era aleatorio. Esto es completamente una digresión de cómo mi TDAH, pero bueno, es un comentario. Bueno, las carreras de caballos no son aleatorias, o eso al menos tengo entendido yo. Porque depende de qué, depende de los músculos del caballo, del entrenamiento del caballo, de la calidad del jockey, de la alimentación del caballo, ni que hablar si hay dopaje o no hay dopaje, de la pista, del clima, porque hay caballos que se me ocurre, estoy inventando, corren mejor cuando hay humedad, hay otros que correrán mejor cuando hace frío, Y cómo lo maneja también el jockey. cómo lo maneja el jockey, cómo es el vínculo entre los mismos, y hay un montón de datos ahí. Porque el jockey y el caballo no se juntan antes, no practican juntos. ¿Cómo no? No, no. Por un lado corre el jockey con un caballo y después el día de la carrera le otorgan ese caballo. ¿Sí? Sí, Ah, yo pensé que era tipo un binomio. no, no, por eso tiene un premio el jockey y un premio el caballo. Bueno, acá había alguien burrero y no nos había dicho. No voy a decir más nada. Bueno, a lo que voy es, toda esta introducción era, hay un montón de datos que a los apostadores les interesa saber. ¿Tá? Si el caballo viene bien comido, si el caballo tiene un buen cuidador, si el caballo, ahora sí, no es como la bolilla 08. Si este caballo viene ganando, viene ganando, viene ganando, porque sí que es bueno, que es rápido. ¿Tá? De hecho, hay un caballo muy famoso uruguayo que se llama. No, tan burrera no soy. Bueno, no se me fue. Pero sí. Que lo vendieron a ¿qué me pasa a mí? adversarios, Sí, ¿eh? ya sé, sí, sí. Que ganaba todo lo que Pero corría. eso no quiere decir que sea ese el que gane la carrera. No lo quiere decir, pero hay un montón de datos que van a uno haciéndole formar una idea. Bien. Entonces, este deporte, si es que es un deporte, en el Reino Unido es muy importante. De hecho, como casi todo el deporte viene de ahí. En el Reino Unido hay Invasor. invasor. Hay una agrupación, una ONG, que se llama British Horse Race Board, ¿no? Que es la que va recopilando todos esos datos. Esto lo invento yo, pero imagínense, si tiene un buen veterinario, o quién es el veterinario, no sé, bueno o malo, ¿no? ¿Quién es el veterinario del caballo? ¿Dónde vive el caballo? ¿En qué aras está? Y uno puede saber esa ara, si le da de comer o buena ración, ración natural, no sé qué. ¿Quién es el jockey? ¿Dónde vive el jockey? La cantidad. Un montón de datos que lo hacen para empezar a producir información. Y en el Reino Unido hay una casa de apuestas que se llama William Hill. ¿Qué hicieron los muchachos de William Hill? Porque ellos quieren recoger la mayor cantidad de apuestas posible. Entonces los muchachos de William Hill agarraron la base de datos de la British Horse Racing Board y empezaron a mostrarlo en su sitio web. El caballo de Nicolás tiene un puntaje de no sé cuánto en función de todos estos dos parámetros. El caballo de Lilian tiene este puntaje en función de estos datos. Y acá viene el caso. ¿Qué pasó? A ver si alguien, Nicolás, a ver, usted que me viene apoyando la clase. ¿Qué puede haber pasado con esto? Es un caso real, esto no es un caso inventado con él. Esto pasó de verdad. De hecho, pasó hace poco. Y ahí es como que agarraron como esa base de datos y ahí no sé si habría, en cierta forma, como que se estaría violando bueno, esto de los derechos de autor. Digamos. ¿Por qué? ¿Quién viola a quién? Un poco más alto, más se alto. escuchan de eso. Que se estaría violando, digamos, los derechos de autor ahí, porque básicamente la primera base, la primera empresa, digamos, que creó esa base de datos, después la otra agarró
¿no? O esa base de datos de la otra empresa, y como que, no sé, se modificó un poco y hizo su base de datos, ¿no? Perfecto, Su propia ¿no? base de datos. Vamos a hacer lo siguiente. Usted, Nicolás, es el abogado de la British Horse Racing Board, ¿está? Pero es un abogado de William Hill. En el Zoom o acá en clase. Esto por plata, ¿eh? Los abogados. Agarren porque sus horarios están Los buenos. casos no sobran en el mundo. Agarren porque están buenos los honorarios. Sí. ¿Usted se anima a ser la abogada de William Hill? ¿No? Pablo, ahí en el que participaste 2 veces en Zoom, ¿está por ahí? ¿Te animás a ser la abogada Profe, ¿de quién? de William Hill? Sí, del dueño de la casa de apuestas inglesa, bueno, británica creo que era. Nicolás está diciendo acá que tu cliente violó los datos de su base de datos. ¿Vos qué vas a Mi- hacer? O usted, Voy a perdón. responder que no, por supuesto, mi cliente no hizo eso. Que lo pruebe. ¿Tiene la carga la prueba? Perfecto, vamos a negarlo todo al principio, neguemos hasta el final. Muy buena estrategia. ¿Con qué criterio no la violó la base? Porque le recuerdo que el caso es que usted está publicando los datos obtenidos en la base de datos del board de carreras. Para empezar, ¿esa base de datos está regulada en algún lado por ley o algo? Sí, está regulada, está registrada, está Bueno. perfecto. Entonces está todo bien. Usted lo que está haciendo es datos que obtiene de ahí. O sea, yo tengo los datos y los publico. O sea, mi cliente obtiene los datos y los estaría Sí. publicando Sí. al público en general. Sí. ¿Qué está violando usted? Usted, Nicolás, dice que le violaron la originalidad de los datos. No, yo en eso estoy de acuerdo. Para mí lo que está violando no es tanto el tema de la originalidad, más que nada es es el derecho a que sean reservados esos datos. Bueno, está muy bien lo que te está diciendo, le voy a dar un dato más, le voy a ayudar un poco en su caso. Esos datos son públicos. Es decir, obviamente yo les inventé los datos de que se comían alfalfa o no, pero son públicos los datos de la estadística de si ganó o no ganó el caballo, si ganó o no ganó el jockey, si ganó o, perdón, si es de tal aras o de tal otra aras, esos datos se conocen. Bueno, ahí me dio para ganar, entonces, ahí me dio un pie, digamos, me dio un arranque para decir que como son datos públicos, mi cliente no estaría violando nada. Está poniendo datos públicos. Y bueno, y usted, Nicolás, ¿qué responde? Es un buen punto que está diciendo Pablo. Sí, hubiéramos empezado por ahí primero. Pero yo lo que quería que está bien que los datos sean públicos, pero eso a mí no me autoriza a crear una base de datos con esos datos. Está bien lo que usted está diciendo. Usted públicos, dice, los datos son públicos. pero eso a mí no me autoriza a crear otra base de datos, digamos, con esos mismos datos que... Claro, ¿por qué? Porque usted hizo un esfuerzo. Claro. Usted hizo un esfuerzo para compilar los datos públicos y arrojar un dato único final. Valentina, ¿usted qué quiere opinar? No, yo iba a decir eso, que la originalidad, como lo dijo usted anteriormente, era la persona, el productor y el creador de esa base de datos, o cómo lo organiza esos datos. Porque en este caso el cliente de Pablo estaba, si bien son datos públicos y lo está exponiendo, pero la creación de esa base de datos la hizo la otra persona. O no, o me entreveré todo. No, usted está bien. Bueno, eso fue la A mí discusión. va bien ahí, va bien. El tema es el tema de los derechos de autor sobre esos datos. Hay que ver si inscribió todo, tiene todos los derechos registrados, todo, porque ahí sí mi cliente estaría violando algún tipo, está sacando un beneficio injusto con derechos que son de otros que lo tiene, que tiene. Perfecto, por eso hablamos antes. Está muy bueno en su punto, Pablo. Hablamos antes que los datos de la base de datos tienen una protección en sí mismos, ¿no? No es lo mismo. Ahora vamos con el segundo caso, que habla de este mismo tema, ¿no? No es lo mismo datos de dominio público, como pueden ser datos del clima, ¿tá? Datos de calles, ¿ok? Yo cuando utilizo, yo hace 46 años que vivo en esta ciudad. Y les juro que hasta hace unos años me movía solo por la ciudad. Y ahora quedé completamente idiotizado por el sistema de navegación del celular y no sé ir a la ferretería. Entonces le pongo, es verdad, a mí me pasa eso. Me he dado cuenta hace poco, aparte que me pasa eso. Me iba a llevar a mí con cumpleaños y digo, ¿dónde es tu cumpleaños? Y me pone en una esquina de Montevideo, una esquina, yo qué sé, Martínez y 18.
por decir algo. Y yo me vi poniendo esa esquina en el celular y digo, pero a la flauta, esto debería poder hacerlo sin ayuda. ¿Tá? ¿Qué pasa? Los datos públicos, los datos de las calles, las esquinas de Montevideo son datos públicos. La forma en que me los arroja el sistema de navegación, ¿tá? Cómo maneja esos datos, esa base de datos, que tienen interfaces gráficas, es como un poquito, mucho más complejo como base de datos, el Waze, el Google Maps, lo que sea. ¿Tá? Pero en el fondo, como dijimos al principio, es una base de datos, al final del día. La forma en que me los arroja, ahí está la originalidad, el esfuerzo, la Lo que protección. pasa es que ahí, acá en nuestro país, capaz que ya sí porque se protege el esfuerzo, digamos, pero acá, como no se protege el esfuerzo, en cierta forma, capaz que acá en nuestro país no se estaría violando los derechos humanos. Bueno, eso es un punto No. que yo quería planteárselos cuando veamos ahora en un minuto. ¿Qué hora es? Yo pensé que se me iba a quedar corta la clase y se me está yendo la. No sé si. Cuando, sí, porque todavía tengo que dar toda. Sí, ya veo. Sí, me mareé. Respecto a la originalidad de los datos y cómo lo protejo, porque yo puedo tener, usted es el dueño de Google Maps, yo soy el dueño de, yo qué sé, Waze. De Waze, por ejemplo. Hacen lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Habría algún tipo de fundamento jurídico para que Google Maps le reclame a Waze que hace lo mismo? Eso lo vimos el primer día. Pero no lo contesten ahora. Vamos de vuelta con la. Los derechos patrimoniales. Ahí. Sí, bueno, pero es un tema de cómo se protegen los datos. Estamos de acuerdo que los datos son públicos. En el caso de los carreras de caballos, lo que los dueños de la BHG reclamaban, es decir, están violando el esfuerzo que nosotros hicimos para compilar datos. La casa de apuestas William Hill está utilizando los frutos de nuestro esfuerzo para beneficio propio. Les adelanto que la justicia, cuando yo le planteo un caso no me importa lo que dice la justicia, porque me importa de la discusión, y porque entiendo que si discutimos estos temas, por ahí se aprende un poco mejor. Es mi forma de verlo, pero si quieren les adelanto, la justicia entendió que no había base sustancial suficiente para proteger el esfuerzo, porque lo que estaba usando William Hill era el fruto, la creación de los datos. Y en ese caso, la justicia británica, si bien en Europa se protege sui generis, ¿no? el esfuerzo de la creación de base de datos, consideró que el problema era otro y no era un tema de creación de base de datos. ¿Tá? Algo similar pasó, y la vamos rapidito porque si no se nos va el tiempo para las obras audiovisuales, pasó en Estados Unidos. Estados Unidos, recientemente, es un caso de, bueno, capaz que no tan reciente, tiene como 20 años, bueno, no importa los nombres. En un estado La de, letra. en un estado de Estados Unidos, por obligación legal, una empresa tenía publicada la guía telefónica. ¿Tá? Y la guía telefónica incluía una especie de páginas amarillas, que en ese caso se llamaban páginas blancas, que incluían servicios. O sea, estaban listados en la guía telefónica la gente que vivía en esa zona rural, y me echaban la gente que daba servicios, el plomero, el electricista, yo qué sé, el profesor de matemáticas. Yo qué sé. Y eso era una empresa que por supuesto las vendía, pero tenía la licencia legal de hacerlo en esa zona. Tuvieron un problema judicial con una empresa más grande que lo hacía a nivel nacional y que les agarró la base de datos y la publicó. ¿Me siguen? Vamos a traerlo a Uruguay. Lilian tiene la licencia para publicar los datos telefónicos de dirección y demás de San Ramón. ¿Tá? Y ella tiene una lista que vende en San Ramón, donde están publicados todos los vecinos de San Ramón, la ferretería de San Ramón, la farmacia de San Ramón, etc. Yo, que tengo una guía a nivel nacional, agarro lo que hizo Lilian y lo pongo. Entonces pongo San Jacinto, Santa Rosa, Tala, Pando, no sé qué, pum, y pongo San Ramón, y lo mismo que hace Lilian. Lo mismo que eligió Lilian. ¿Todos estos son públicos o son? Son datos de guía telefónica. También es un caso real.
¿Qué pasó? Lilian me reclama a mí y me dice, estás infringiendo mi base de datos. Los datos son públicos. ¿Qué respondí yo y qué fue lo que terminó dictaminando la justicia? La base de datos. A ver si se dan cuenta que pudo haber respondido el juez. Con todo lo que hablamos recién. Como los datos son públicos, lo único que hizo fue agarrar los datos para publicarlos, digamos. Lo único que hizo fue agarrar datos para publicarlos. Está por ahí la cosa, pero no es exactamente eso. Valentina, Profe, a mí, yo no sé, como que me quedé en la cabeza como que el criterio de originalidad bien, sí. es lo que se prima. ¿Cómo? Que es lo que se prima ese criterio, es la persona que lo creó. O sea que en este caso fue Liliana que tomó todo lo de San Ramón y lo unificó. Perfecto. Vamos aguánteme un poco la palabra que tengo una pregunta de Mauro. Mauro, Bueno, ¿se me escucha? sí. Yo diría que en realidad, como mencionaste, yo solo tomé el fruto de lo que vos hiciste. Yo estoy mostrando estos datos de una manera original, valga la redundancia, ni de la misma manera que tú lo muestras, ni si fuera un software, ni con el contexto de la página que es igual al tuyo. O sea, yo no fui el que fui sacando datos de todos lados, hice una página amarilla igual a vos, sino que saqué tu fruto, que tampoco son confidenciales, y creé algo en base a tu fruto. Es decir, Bueno, usted, Mauro y Valentina van por la vía correcta, pero no dimensionaron, entiendo yo, suficientemente criterio de originalidad. Vamos de vuelta. Lo que hizo Lilian, o lo que hizo la empresa en Estados Unidos, fue un listado telefónico de la gente de un pueblo. Esa es la base de datos cuya propiedad y cuyos frutos patrimoniales reclama la doctora. ¿Dónde está la originalidad? Se lo planteo de esta forma. ¿Hay un criterio de originalidad en un listado alfabético? ¿Es original compilar datos en forma alfabética? ¿Qué fue lo que hizo esta persona? Esta empresa, ¿no? claro, no, si es solo eso, yo creo que en parte está bien. Yo pensé que tenía otra manera de mostrarlo o Es una otros lista, datos. Si capaz que es es un solo la problema. lista, y Es si una después guía capaz que. telefónica, punto. Claro, literalmente, si lo vemos así solo, el orden alfabético no, porque ya está creado, ya tiene una originalidad propia, si lo tomamos literal, o no sé, no logro entender. Claro, ordenar algo en forma alfabética o secuencial, ¿no? Carece de la originalidad suficiente para que un juez o la ley proteja lo que llamamos el principio creador. No hay una originalidad suficiente para decir, me rompí el alma pensando en cómo organizar la lista de clientes telefónicos que hay en San Ramón y este fue mi producto. No, señora. Usted, doctora, lo que hizo fue poner Abadi, Bertrame, Correa, ¿no? A, B, C, D. Está bien, usted quiere una base de datos, perfecto, es de consulta pública, muy bien, obtiene beneficios económicos, no hay ningún problema con eso. Pero no me venga a decir que es original. O sea que ahí tendría que ver también, pienso, el tema de que si las personas, por ejemplo, los ciudadanos de ese pueblo se beneficiaron de esa base de datos, ¿Y qué tiene que ver eso? y ahí podría haber una cierta, como reconocerle, no sé si una cierta originalidad, pero sí como una especie de protección, porque cuando no estaba esa base de datos, por ejemplo, resulta que a partir de esa base de datos las personas se beneficiaron y utilizaron mucho esa base de datos Nicolás, para permítame buscar cortarlo. ferretería, buscar. Yo ya le agarré el punto. Permítame cortarlo porque si no se me va la clase. Usted está viendo los beneficios fruto de la base de datos. Y acá lo que yo quiero que usted se concentre es en la producción intelectual de la base de datos. Si después capaz que fue perjudicial para él. No lo sé, no importa, no viene al caso. Lo que viene al caso es por qué la justicia de Estados Unidos no falló a favor de esta empresa. Porque se entendió que no había originalidad suficiente como para poder decir tú sos propietario de esta base de datos.
Porque de lo contrario, habría que reconocerle la propiedad del ordenamiento alfabético de las cosas. Es una locura. Mírenlo desde el otro punto de vista. O sea, lo que estaría reclamando la empresa es, yo soy dueño de ordenar alfabéticamente los. Tampoco había esfuerzo ahí. Exacto. Sí pasó lo mismo, otro caso que los invito a verlo si quieren, que es un caso moderno, entre ROS AI, que es una empresa de inteligencia artificial, que fue condenada por una demanda que le hizo una empresa que se llama Thomson Reuters. Thomson Reuters es una empresa que es una editorial, ustedes habrán visto libros publicados por ellos. Tienen una base de datos muy profunda, muy potente respecto a leading cases en Estados Unidos. Ustedes vieron que en Estados Unidos la ley de la jurisprudencia. Bueno, la gente de la empresa de inteligencia artificial utilizaba esa base de datos para generar no me sale la palabra, para que su motor de inteligencia artificial empezara a tuver datos. Bueno, la justicia ahí entendió que sí estaba violando la originalidad. Bien, con esto pasamos al siguiente caso, que son las pruebas multimedia. Sí, sí. Ah, ok. Bueno, quedan 45 minutos, vamos a empezar a apretar el acelerador, así que, y aparte como estoy cansado, quiero que ustedes den la clase, díganme qué son las pruebas multimedia, por qué están en esta clase de protección de datos de propiedad intelectual. Fui mala. Te lo saqué. Si no estaríamos a una definición, que siempre son un poco complejas, Ya te que di el es, spoiler. denme casos, que es una obra multimedia. Piensen en el nombre también. Lo Obra escuchamos, profe. multimedia. Es como tautológico, ¿no? Bueno, son eso, son obras que en un solo soporte contienen diferentes tipos de realizaciones audiovisuales, escritas, musicales. ¿Está? Una obra multimedia. ¿Una obra multimedia es un documental? No. Un documental es una obra cinematográfica. ¿Ah? Una obra multimedia en general contiene un documental con anotaciones, con música aparte y demás. ¿Sigue para abajo? Concepto, elemento. Bueno, ahí tienen la definición. Aquellas que integran un producto único en formato digital y soporte electrónico, ¿tá? Que tienen elementos de diversos géneros, con independencia de los distintos soportes materiales que fueran necesarios para la fijación analógica de cada uno de estos elementos. Texto, imagen, sonido, video, animaciones. ¿Tá? Videojuego, por ejemplo, profe. Ahí está, esa es la pregunta. ¿Quién fue que dijo eso? Pablo, genial. Pablo por acá. Se iba a decir, ¿cuál es la obra multimedia, así por excelencia? El videojuego. Vamos a hablar de los videojuegos. Seguimos abajo. Ahí tienen las características, ¿no? Multiplicidad de medios de expresión. Combina texto, imagen, sonido, los videojuegos. Es el claro ejemplo. Hay otros, ¿no? Pero claro ejemplo es el videojuego. Pero los videos, Sí. por ejemplo, Los ¿no videos sería serían- multimedia? Porque hay un formato que yo puedo mirar el video y Sí. también puedo escuchar. Hay una música. Eso es audiovisual, no es multimedia. Ah, no es multimedia. Para que una obra multimedia sea, perdón, una obra audiovisual como un video sea multimedia, tiene que estar embebida en un soporte digital suficiente para que haya otros medios que abreven en una sola cosa unificada, que venga a partir de eso. ¿Ah? Para los que somos más viejos, sí. Sí, no, para hacerles, digamos, un ejemplo claro. Recién, videojuego, obra multimedia, porque tú entras, tenés una interfaz, digamos, que te conecta directamente con ese videojuego, tenés todo un desarrollo, quizás tenés ventanas, tenés opciones, luego de eso tenés quizás otros pasos para dar si querés darle una característica a tu personaje, si esto, si el sonido, si aquí. Y recién ahí podés entrar a ese videojuego. Por eso se le dice también con un videojuego, con un guión determinado, con un texto determinado. Por eso se le dice obra multimedia, porque está compuesta por diferentes cosas, tanto sonido, texto y demás, imagen, que quizás en una obra audiovisual tú lo único que tenés es la imagen de algo que está pasando, una escena que se está grabando y se está desarrollando.
En cambio, la complejidad, digamos, de la otra obra multimedia, por poner el videojuego, está en toda la creación. Desde el momento que te dicen, pone play, bienvenido. ¿Ves? Para que lo, más o menos lo... Exacto. Bueno, en la característica es una estructura no lineal, ¿tá? Se permiten diferentes recorridos, diseño de un escenario virtual, interacción con el usuario. En una época, no sé por hoy, estuvieron muy de moda los museos virtuales, recorridos virtuales por los museos. Eso también podría ser creo yo, no sé, la autora capaz que tiene otra visión, considerada una obra multimedia. ¿Ah? Existen o existían, no sé ahora, yo he visto algunos recorridos, ya sea en la página, embebidos en una página web del museo o incluso en soportes lógicos, físicos o digitales, donde uno puede recorrer, ya sea con los lentes de realidad aumentada o algún tipo de apoyo sensorial o directamente en la pantalla, y es como que yo voy recorriendo el Museo de Bellas Artes, voy recorriendo sus pasillos, veo las obras, como si estuviese ahí, o muy cerca de que estuviese ahí. La obra, cuando veo el cuadro de la Mona Lisa, me empieza a decir, bueno, fue pintado por este pintor en tal lugar, y fue inspirado en tal cosa. Sí. Ahora que decimos esto, los cines, digamos, esta 4D, eso que se llama, ¿no? Que tienen sonido, que ponen, no sé, que se mueve la butaca, que tiene como tipo olor, aparte de ver la película. Sí. ¿Eso no sería obra multimedia? ¿Por qué? Porque tiene diversos factores, además de la película en sí. Tiene como el olor, tiene que se mueve la butaca, tiene movimiento, tiene, no sé, otros Pero ¿cuántos le medios? tiran Está bien. papelitos, no sé. Estamos de acuerdo Cosas con... así de ese estilo como para recrear una escena. Ok, entiendo lo que usted dice, y no hay discusión que es mucho más que una que sea audiovisual, Por porque eso. es audiovisual, olfativa y táctil. Se Pero crean ¿en diferentes cuántos- elementos en una misma. ¿En cuántos medios? ¿Cuántos medios? Yo no soy, ¿no? Usted está en el cine. Sí. Para Pero mí, en ese mismo soporte sí, hay diversos elementos. Hay diversos. Está, por ejemplo, está el video, pero si Sí. yo fuera a ver solamente el video en un cine 2D de esos comunes, Sí. digamos, que no se mueve la butaca ni nada, sí. ahí ni siquiera 3D, ¿no? Ujú. No puede hasta ese punto. Ahí no sería obra multimedia. Solamente estaría viendo la película con. Vamos a mirarlo desde otra perspectiva. Sí, A ver si usted me entiende el punto. Estamos en un estado del arte donde podemos ir al cine a 4D, se llama. sí, 4D. Retrocedamos. Te tiran agüita en la cara también. Sí, me preocupa el tema de los olores, ¿no? Pero bueno, está. Los olores yo nunca los sentí, Bueno, Retrocedamos 100 salvo años. los propios del cine. Retrocedamos 100 años. O no tanto. Retrocedamos 30 años. En 30 años ya había 3D. 100 años atrás, la época de Chaplin, cine mudo. ¿Cómo lo ve usted? Ahí no hay obra multimedia. No, ¿por qué? Porque es una cosa como. Solamente. Igual. Sí, No hay nada, no hay. en el cine mudo, Sí. usted capaz que no se acuerda, porque no es yo sí, porque soy viejo, le cuento que había un pianista que tocaba la música, que no era solamente pantalla, era mudo, pero no sin sonido, Ahí sería como que fuera un video. como si fuese un video. Sí. Cuando pasamos a 3D, le ponemos los lentes, 4D. ¿ah? Cuatro. No, pero vamos por pasos. Ahí cambia, En el 3D tampoco. en el 3D tampoco. Yo digo en el 4D. Recién ahí. ¿Y por qué Porque en cambia el cuando hay 3D sonido? solamente le estoy agregando los lentes, nada más. Ujú. No le estoy agregando más cosas a eso. Es un video que le estoy agregando unos lentes que es como que fuera, como que yo lo estuviera viendo real. Ah, pero es un salto cuántico entre 2D. A lo que yo voy es, Sí. para no seguir, pues se nos va el tiempo. No voy a decirle que su criterio es incorrecto, porque la verdad es que no lo sé, pero yo creo que agregarle
medios sensoriales a una obra no la hace multimedia. Me parece a mí. ¿Ah? Por ahí hay gente que piensa que sí. No creo yo, salvo que la doctora Pero esté de acuerdo también conmigo. si nos basamos un poco en las características que estamos viendo acá ahora en esta PPT, o sea, que si, obviamente si pensamos también de que es un diseño más que nada virtual, en el cual es ahí donde se incorporan esas diferentes formas que hacen a la obra, ¿sí? Hay una creación de parte de la obra, que a mí me tiene una agüita en la cara, eso no me hace, eso no hace tampoco a la creación, no hace tampoco a la obra multimedia. La multimedia se realiza en entorno virtual. Pero sí, Y para que se identifique todo ese aspecto, tienes que incluir varias cosas que están en la plataforma. En el videojuego, todos los aspectos que se generan y se generan en Ah, no, lugar. está acá. Maximiliano. Párame. Que eso decía la profe, estaba pensando que en realidad o sea, la película que vamos a ver en 4D, originalmente, o sea, no fue pensada en 4D, vos la podés ver como una película normal. O sea, los efectos después de que te tienen agüita en la cara y todo eso son como efectos que se le pone después por parte del cine, que no sé si vendrán como prediseñados de aparte, vamos a decir, para que sea igual en todas las películas o qué, pero en realidad la película es normal. Claro, es lo que yo concuerdo con usted. No es que esté en desacuerdo con Nicolás, pero me parece que la visión de Nicolás se centra en la parte de cómo está armado el guión de la obra y no tanto en cómo es una obra multimedia, que es una cosa mucho más holística. Si la película tuviese un botón donde yo puedo elegir el final, ahí ya le estamos agregando una interacción con el usuario, ¿no? y Va si como hay, cambiando. si hay, no sé, estoy pensando ahora, ¿no? Si antes de entrar a la sala, no sé, te ponen disfraz, no sé, te pintan la cara, no sé, hacen ciertas cosas Sí, antes de entrar. Ya, como para que haya una interacción, sí. ¿no? Es lo que estamos diciendo. ¿Ahí se consideraría obra multimedia o no? Tampoco. Bueno, a ver. Lo que pasa es que el final nunca va a cambiar, si va a ser el mismo. Claro, En un diría que sí, videojuego, ahora al sí. final, puedes perder la- Está perfecto. Ahora, vamos a este punto. En definitiva, es lo que importa. Acá. Esto más que nada es el concepto más claro digamos, de la La digitalización. digitalización, ¿ah? Las- Lo que la profe quiere que ustedes se centren es en esto. La conversión de todos los elementos a un formato digital para su integración en un único soporte. Pero usted me va a volver a preguntar, bueno, pues yo puedo tener una historia donde hasta crear la multimedia. Perfecto. Ahora tiene que haber interactividad y tiene que haber cierto tipo de integración entre los diferentes formatos, donde pueda haber distintos casos de derechos autorales como lo vimos en la base de datos. El punto es la protección. ¿Me explico? A ver. Cambia la protección desde el punto de vista de derecho, siempre estamos hablando de derecho de autor. ¿Ah? Si la obra es 4D, 3D, si es una obra audiovisual, si es una fotografía, o si es una obra multimedia, ¿cómo creen ustedes que termina siendo protegido? ¿Dónde está la protección? ¿Qué es el fundamento de la protección? En el caso suyo, vamos a una... A mí me gusta, ¿a usted le gusta Star Wars? Ah, porque como dijo disfraces, a mí me gusta Star Wars, ¿no? Nunca me disfracé de Star Wars, pero me gusta mucho Star Wars. Imaginemos que, ojalá, venga otra nueva película de Star Wars. Es muy común que la gente adicta a este multimundo, multiverso, como se llaman ahora, vaya disfrazada y demás, y haya un tipo de interacción. Lo que hacen incluso, que hacen creo en delante de la arena, todo eso que hacen de Sí, videojuegos. convenciones. Bueno, ya cuando hablamos de videojuegos, ahí ya estamos hablando que ahora vamos por lo poco tiempo que nos queda, vamos a concentrarnos en algunos casos para que ustedes vean las diferentes implicancias que tiene. Podemos generarle un montón más de productos, pero al final del día, la protección termina siempre en el mismo punto, y es en la creación intelectual de alguien. Tal es así que no es fruto de esta clase, porque esta clase estamos hablando de bienes inmateriales, ¿está?
Pero ya que estamos a nivel de propiedad intelectual, uno podría hablar de disfraces. Cuando yo hago un cosplay, ¿sabemos todo lo que es un cosplay? Sí. Se podría discutir. ¿Por qué? Porque si yo me hago un cosplay de Chewbacca, por ejemplo, Chewbacca es un personaje dado por George Lucas, supongo, que tiene su nombre, su raza, tiene su planeta, tiene su historia. Hay todo un guión atrás de Chewbacca. De hecho, existen otros Wookiees, ¿no? Fue un personaje tan famoso que inventaron otros Wookiees después y demás. Todo lo que es el mundo de Chewbacca está protegido. Tan es así que ahora todo este mundo es propiedad de Disney. Para usted tener un disfraz de Chewbacca, se lo puede hacer usted mismo, o puede comprar el oficial, o el trucho. Y ahí empezamos a jugar con la norma de protección de derechos de autor. Porque el oficial es el licenciado. Nos fuimos un poco del mundo de lo inmaterial. Pero para que ustedes entiendan. Yo creo un universo, Harry Potter, Chewbacca, lo que sea. Entonces, Harry Potter tiene una varita. La varita es un palito de madera. Yo puedo jugar con palito de madera. Con eso no estoy infringiendo ninguna norma. Ahora, si yo compro en China uno que es Harry Potter, ¿no? En vez de Potter, claro, ustedes se ríen, pero porque es ese mundo, que es un mundo de miles de millones de dólares, y es donde las normas jurídicas se empiezan a proteger, porque ¿qué es lo que está protegiendo la norma jurídica? La norma jurídica está protegiendo a, ¿cómo se llama? Rowling, la autora de Harry Potter. J.K. Rowling. J.K. Rowling y todo lo demás que viene atrás de ella en su creación intelectual. A ella se le ocurrió a Harry Potter, no a otro. Pero de eso es el cambiante, como que le cambian un poco el personaje, pero sí, la esencia es el Bueno, entonces ahí voy. Sí. Perfecto, listo. A usted me de acaba de dar cantidad, le cuenta. cambian el nombre, por ejemplo, y lo que hay detrás en realidad sigue como que lo mismo. Bueno, para eso estamos los abogados, para eso están las leyes y para eso está esta clase. Para empezar a ver dónde está la frontera. Porque Harry Potter es una historia de magos. La Guerra de las Galaxias es una historia tiene bastante complejidad, es una historia de ciencia ficción, donde hay samuráis, espadachines y demás. Es una historia de ciencia ficción. Hay otras historias interplanetarias de ciencia ficción. ¿Verdad? De hecho, existe cierta rivalidad en ese mundo entre los que son Trekkies y Star Wars, ¿no? Y habrá otros mundos. Lo mismo pasa con El Señor de los Anillos, lo mismo pasa con Narnia. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que tenemos que proteger? Si yo hago un mago que se llama parecido a Harry Potter, que tiene lentes, que tiene una cicatriz, claramente estoy violando la creación intelectual de esta historia inglesa. Y si además trato de hacer plata vendiendo los lentes de Harry Potter, sin que me den permiso para eso, estoy violando lo que a ella se le ocurrió. Sí, la originalidad. La originalidad. Sí. Puede ser que como fundamento para entender lo que estamos hablando hoy de lo que tiene para ver. Por más que lo modifiquen un poco los efectos, la ciencia tiene la misma representación. Claro. Ahora, vamos al punto de... Mira, yo pensé que íbamos a tener mucho antes. Vamos al punto de las obras multimedia, y como dijo, creo que fue Pablo, por excelencia la obra multimedia es el videojuego. El videojuego tiene un guión que fue escrito por alguien, derecho de autor. Tiene una estética que fue dibujada por alguien, derecho de autor al respecto de ese diseño. Es esencialmente un soporte lógico. Como todo soporte lógico, tiene un código y un software. Ya vimos cómo se protege eso. También va por la norma de derecho de autor. Tiene, en el 100% de los casos, de 9% de los casos, tiene un productor. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la producción? El productor termina siendo el dueño moral y el dueño de los derechos patrimoniales, siempre y cuando no haya parte contraria. Y tiene ese vicio de originalidad que es el que engancha a la gente. Entonces ahora vamos con casos concretos, ustedes me dicen cómo lo resolverían. ¿Conocen el juego que se llama GTA? Sí. Ahora me gusta, porque ahora todo, me están empezando a seguir. Listo. Usted me dijo que sí. ¿Cómo es su nombre? Melina. Melina, que es estudiante de online, pero que viene físico. Perfecto. Listo. Melina, usted es la abogada de Ferrari. Caso real, ¿eh? Ferrari sabe lo que es. Sí, lo sabes.
Bien, estás bien. ¿Y usted? ¿Que también sabe GTA? ¿Cómo es su nombre? Lucas. Lucas, bueno, quedaron afuera los de Zoom. ¿Ustedes se escuchan bien ahí? Sí, sí. Sí. Lucas es el abogado de la compañía que se llama Task Team o algo así, que es el que hizo el juego GTA, el productor del juego GTA. Melina lo está demandando a usted, ¿eh? Porque a la gente de Ferrari no le gusta que haya Ferrari. Porque violento. Pero no le gustan, porque usted ni siquiera le pidió permiso y no les pagó. Y no vamos a discutir que los diseños de Ferrari son originales y están protegidos por el diseño industrial de derecho de autor. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Qué tiene que ver con los autos? Preguntan. Tiene que ver por los autos con... Porque el juego se llama Gran Robo de Autos. Es un juego donde usted es un maleante que va robando autos y va... Yo nunca lo jugué, pero más o menos así, ¿no? Delincuente, y para ir, tiene que huir de la policía, matar a otros gángsters, y va robando autos. ¿Ah? Hay autos para elegir, puede elegir. A Ferrari no le gustó, es un caso real. Ferrari demandó a esta gente. ¿Que le pusieron los autos arriba? Bueno, ahí está la discusión. Entonces, puede en una obra multimedia, ustedes vieron el alcance de la complejidad que puede tener esto, ¿no? Estamos hablando de pelea de titanes, ¿no? Porque Ferrari es una empresa muy grande contra una empresa muy grande que hace un juego muy popular. No estamos hablando de cosas muy sencillas. Y que usan los modelos sin poner la marca. Es interesante. ¿Ponen Ferrari? Me parece que no. No. Que no ponen Ferrari. O sea, ponen no, ponen el las diseño. dos, pero no ponen la marca. Cambian de marca. Capaz que te ponen el mismo modelo, pero no te ponen la marca. Ok, Ponen entonces, otra marca. Melina en realidad le acaba de dar el argumento a, perdón. Sí, ya. Lucas. Lucas, perdón. Le acaba de dar el argumento a Lucas, pero viene por ahí la cosa. Ya con eso van al juicio. Bueno, más o menos. Más o menos, porque Ferrari ha sido muy exitosa en la pista de carreras, ha sido muy exitosa vendiendo autos, pero ha sido muy exitosa vendiendo la marca. Si yo veo un deportivo rojo, cualquier persona en el mundo que tenga más de 10 años, ve un deportivo rojo, ¿en qué piensa? Es lógico. Es más, hay un rojo que se llama rojo Ferrari. Me parece que va más por el modelo del auto, el diseño, Claro. y no tanto porque aparezca la marca. Si yo le cambio algo al auto, por ejemplo, le hago otro diseño. Un Ferrari tiene un modelo característico, también un Ford Mustang. Todos tienen modelos característicos. Aparte de Burrero, soy Ferrera, no sabía. Sí, eso es más fiadera que Burrera, te diré. Bien, en la discusión se centró en este juicio que sucedió. Ferrari dice, ustedes no pueden utilizar mis autos en puntual en la GTA 4 en el modelo Model, ¿no? Ustedes no pueden utilizar mis autos sin mi consentimiento. Y por supuesto, mucho que menos gratis. ¿No? Después discutimos si me gusta o no me gusta que estemos juego de delincuentes, porque también había una discusión o hay una discusión al respecto. La respuesta que dio Lucas es, señores, nuestro juego se trata de actividades en un entorno citadino. Por supuesto que en cualquier ciudad, en cualquier entorno citadino, hay autos deportivos rojos. Nosotros, con esto, no estamos violando, no quisimos violar, no estamos violando, no es nuestra intención violar ningún tipo de derecho de propiedad intelectual que ustedes tengan sobre su diseño. Pero puede ser que estés agarrando el mismo diseño del auto y lo estás trasladando al video. Están inspirados. Inspirarse cuando es en un contexto citadino, en un contexto normal y en un contexto que todos entendemos, no es una infracción, y de hecho no lo fue una infracción a los derechos de marca ni a los derechos de propiedad intelectual. Está bien que Ferrari fue súper exitosa, haciendo que cuando pensemos en un auto rojo deportivo, todos pensamos en Ferrari. En eso fueron tan exitosos que se les ocurre demandar a la empresa de videojuegos que pone autos deportivos rojos. Pero en esa obra audiovisual, la originalidad pasa en generar un contexto de fuga de delincuentes, en un contexto citadino, donde hay autos. Pero no están tomando
en infracción diseños de autos o por si viene el caso, diseños arquitectónicos también. Es lo que hablábamos tipo la clase pasada, profe, con la intencionalidad. Acá la intención del juego pasa por otro lado y no en sí por el modelo del auto. Claro. También hubo otro caso en un juego que capaz que es más viejo que ustedes, que se llama Street Fighter. ¿Lo conocen? Es un juego de combate, ¿no? No se delate más, profe. ¿Cómo? No sé, no te delates. Ah, no, pero yo soy viejo, no pasa nada. Tengo mucha experiencia. Mortal Kombat, decirle Mortal Kombat. Bueno, Profe, ese es el punto. Street Fighter demandó a una compañía de juegos que había hecho un juego de peleas. ¿Por qué lo demandó? Porque tenían personajes que eran similares. Y era de pelea también. Era de peleas, en segunda persona. Cada personaje tenía movimientos clave, como super destrucción y demás. Y ahí se empezó la discusión. Entonces, lo que decían los demandantes es: yo tengo la obra original de una pelea, de un videojuego de pelea de artes marciales, Y ellos a mano tomaron- limpia, y además me preocupé de generar mis personajes con estas características, estos golpes y todo lo demás. y ellos tomaron esos mismos personajes, pero le cambiaron un poco. Claro, sí, Puede ser de que se hayan defendido con que no, por ejemplo, cada uno tiene su estilo de peleas, ¿no? Que no puede como patentar, podría decir, o reclamar como autor original de artes marciales o de simplemente pegar. exactamente. La originalidad del juego original Street Fighter está en la línea de código, como lo vimos en la clase pasada, en el guión, como lo vimos en esta clase, en la estética, en el nombre de los personajes, si usted quiere, pero de ninguna manera está en la idea. La idea de generar un juego de combate no es una idea que sea suficientemente original como para poder patentar. Es un juego de combate. Cualquiera se le puede ocurrir un juego de combate. Ahí volvemos a lo que hablábamos antes de el WASE, el Google Street y todo eso. Para resumir, porque tenemos que pasar la clave de la... Ya la pasé. ¿Ya la pasaste? Está. Y tenemos que ir redondeando. Funcionó, ¿no? Ni siquiera te vi, muchas gracias. No, por favor. Todo lo que vimos hoy se protege por la ley del derecho de autor. ¿Ah? Igual que el software, igual que los guiones, igual que la fotografía. La base de datos en Uruguay tiene su regulación específica en el artículo 5 de la ley de derecho de autor y correlativos. Léanlos. ¿Ah? Pero al final del día la protección es la misma. Y acá lo que importa siempre es que el producto intelectual que vamos a proteger sea lo suficientemente original. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien. La clase que viene vamos a ver sitios web y circuitos integrados. ¿Ah? Pero va a haber un premio para los que sepan contestar la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo les saco una foto a una obra de Minecraft? ¿La conoces de Minecraft? Sí. ¿Ah? ¿A una obra de qué, profesor? A la pantalla de un videojuego. Yo pensé en el Minecraft porque además hay construcciones que son personales. Lunes que viene. ¿Está? Llévenselo como deberes. ¿Qué pasa? Ah, No sé, Solamente si le saco una foto al videojuego. Esa es sí, la la pregunta. pantalla del videojuego. Bien, gracias. Ahí te cierro todo. Ah, sí, tenés que saberme para. Tengo que desloguearme del. Chao, profes. Gracias. Chao.